Muy bien. Muy buenas tardes, personas que nos acompañan y través los que nos ven a través del Zoom. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 8 de la noche. Y yo para esto los invito a meditar unos momentos sobre qué problema aquí nos reúne en un lapso de campana a campana. Quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas a dejar distintos tipos de adicciones que en su esencia fueron ocasionados por problemas emocionales y que se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyen también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito a que guste junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para aceptar aquellas que sí puedo cambiar y la sabiduría para reconocer cuál es la diferencia. ¿Ok? Con esto queda abierta la reunión del día de hoy. El tema, a ver, es depresión y suicidio en la vejez. Para este tema nos acompaña el día de hoy la doctora Jacibe Gastelum Avilés, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye a desarrollarlo. Adelante, doctora. Pues buen día, tengan todos ustedes, agradecida por estar aquí con ustedes el día de hoy, asimismo a las personas que nos acompañan de manera presencial, como las personas que se estén conectando online. Eh, Agradezco su presencia y su atención a este tema. El día de hoy vamos a ver un tema poco abordado, ¿sí? No es un tema común, se puede a veces entre líneas platicar de él, pero no llegar a una profundidad de una manera donde se pueda entender esta etapa de la vida, que es la vejez. Y en esta ocasión vamos a hablar de la depresión y suicidio en la vejez. Vamos a empezar, por favor. Y bueno, en el desarrollo humano, eh, el nacer, crecer, madurar, envejecer y morir. Eso es parte del desarrollo humano. Todos tuvimos que haber nacido, crecido, madurado, envejecer y en algún momento vamos a morir. A veces es muy difícil, complicado para algunas personas entender que las etapas de la vida pues son estas y que todas o la gran mayoría de las personas vamos a transitar por todas ellas o por algunas de ellas y se resiste a ir aceptando la etapa en la que vamos viviendo. Y bueno, todo ser humano atraviesa esas etapas en un proceso de continuos cambios físicos, psicológicos e intelectuales. Esta es una evolución irreversible y permanente de cambios que va a haber en nuestros cuerpos y se van a presentar en fases de crecimiento, de maduración y de generación de los distintos órganos y tejidos. A muchas personas les es difícil envejecer o aceptar de cierta manera su edad. Y es bien común que cuántos años tienes y se los empiecen a quitar, ¿no? Cuando lo más saludable sería, pues si tengo 35, tengo 45, tengo 50, tengo 55, tengo 60, se diga con, pues que sienta alegría, ¿no? De haber llegado a esta etapa de tu vida, que muchos por algunas circunstancias no llegan a esta edad que a veces muchos
logramos tener. Entonces, ¿por qué? Por el miedo, por los tabús, por lo que se ha visto, por las creencias que se tiene a llegar a una etapa adulta o de la vejez. Entonces, a continuación vamos a ver como una gráfica donde están varias etapas del desarrollo humano. Y bueno, las etapas de la vida del ser humano está la infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez. En la infancia, pues es bien conocido por todos nosotros, que es donde empezamos a tener nuestros primeros vínculos, aprendemos a hablar, a caminar, empezamos a crecer, empezamos a aumentar de peso, aprendemos a leer, escribir, a jugar y lógico, viene la etapa donde empecemos a mudar de dientes, ¿no? Y es en esta etapa donde aparece pues la primera infancia o la primera etapa del ser humano. Después de eso sigue la adolescencia y como es sabido para muchos de nosotros, pues van a presentar muchos cambios físicos. En nuestro cuerpo ya se va a estar preparando hormonalmente para empezar la etapa de la adultez, donde los cambios físicos pueden ser hormonales, de crecimiento, de corporales, donde nuestro cuerpo empieza a cambiar a las mujeres y a los hombres y se está preparando para entrar a la etapa de la adultez. Ahora, en la etapa de la adultez, dentro de las etapas de la vida del ser humano, pues nuestro cuerpo ya está completamente desarrollado. Ya no crecemos más, ya es donde podemos empezar algunos a tener hijos y algunos a llegar a estudiar a la universidad y empezar a trabajar. Es etapa donde supuestamente empieza la independencia, ¿no? Ya dejamos la etapa del niño, del adolescente y entramos a esta etapa de responsabilidades, que muchas veces cuesta aceptarla. Cuando se pasa de adolescencia a adulto, cuesta, ¿no? Y de niño a adolescente es mucho más fácil, pero a veces cuesta. Después de la adultez empieza la vejez, sería como la tercera etapa, ¿no? O cuarta etapa aquí, si las vemos como están, adolescencia o infancia, adolescencia, adultez y vejez. En la vejez, ¿qué vamos a encontrar? Donde van a empezar a disminuir las fuerzas físicas, nuestra agilidad en los movimientos, vamos a tener una gran experiencia y conocimiento de la vida y lógico, debería ser digno de nuestro respeto, ¿no? Donde va a haber cuidados y consideración, pues un poquito más evidentes que en una etapa de adolescente o de adulto, porque ya es donde empezamos a hacernos un poco más lentos, a responder menos ágiles a ciertas situaciones y que conlleva pues a esta etapa de la vejez de la cual vamos a hablar el día de hoy. La tercera edad suele describirse como una época de descanso. Sí, la gran mayoría es donde dice ya me descanso, me retiro y bueno. También puede ser de reflexión y de oportunidades para hacer cosas que nos quedaban postergadas mientras uno criaba a los hijos en la etapa adulta o a veces desarrollando alguna carrera. Pero lamentablemente este proceso de envejecimiento no siempre es tan tranquilo como se pinta, ¿no? O idóneo para muchas personas. Para muchas personas entrar a esta etapa es bastante conflictiva e inaceptable. Muchos no aceptan el entrar a una etapa donde nuestras habilidades motrices cambian, nuestras habilidades mentales y cognitivas cambian, donde empiezan a aparecer ciertas enfermedades que a lo mejor pueden ser degenerativas o que van a disminuir nuestras capacidades y que genera demasiado estrés y tristeza, ¿no? Y frustración para muchas personas. La que sigue. Estos y otros asuntos, pues suele dejar emociones poco saludables. Cuando las personas se enfrascan en que, pues, a lo mejor no va a ser tan bueno, a lo mejor me voy a enfermar y empieza un mundo de fantasías o de pensamientos negativos y miedos que nos aterran a enfrentarlas de una manera saludable. Ahí puede aparecer la tristeza, la ansiedad, la soledad y la baja autoestima, que a su vez va a conducir al aislamiento social y a la apatía. Muchas personas que
están o empiezan a atravesar por esta etapa, se empiezan a aislar, se empiezan a sentir solas ellas mismas por la misma ansiedad que les genera de no saber expresar. Y si lo expresan, a lo mejor no son correspondidos con empatía o con entendimiento de que pues es parte del proceso y el desarrollo humano la etapa a la que se está entrando o que se está viviendo. Entonces, muchos de ellos entran en esa etapa de depresión. Primero empieza la tristeza y después puede venir la depresión. Y el tema del día de hoy, pues es la depresión y suicidio, que muchos de ellos llegan a tener depresión y tener ideas o conductas suicidas en esta etapa de la vejez. ¿Qué es lo que nos ocurre cuando pasamos a la vejez? Aaron Beck, que es uno de los profesionales de la salud mental, dice que los hombres crean categorías internas mentales de acuerdo a sus experiencias. Y a partir de esta categoría, la persona percibe, interpreta y estructura la realidad. Cuando se llega a esa etapa de reflexión, decíamos, ¿no? Muchos empiezan, ¿qué hice con mi vida? ¿Cómo están mis hijos? Si mis hijos me empiezan a visitar o no me empiezan a visitar. Y empiezan un mundo de categorías internas mentales, como dice, basado en sus experiencias y a sentirse no valorados por aquellas cosas que creen ellos haber fallado y que de cierta manera los hace que su autoestima empiece a bajar. Lógico, ¿qué piensa o puede llegar a pensar una persona que entra en la vejez? Y bueno, miles de ideas, pero entre las más importantes es el temor a convertirse en un anciano inútil, ¿sí? El que voy a tener que depender de alguien. Muchas personas tienen la agilidad y la fortuna de depender hasta el día de su fallecimiento por sí solas, bañarse, comer, asearse, de cierta manera tener desplazamientos de un lado a otro, tener comunicación verbal, fluido, y son afortunados, pero hay algunas otras que no, y es cuando aparecen esos sentimientos de sentirse inútil, sentirse que ya no sirve. Es una de las primeras cosas que aparece en la vejez. Otro temor es el temor a la muerte. Es muy común que las personas conforme vaya pasando los años, pues dicen, no, pues ya casi le llego y a lo mejor ya me toca, ¿no? Pero como hemos hablado en otros temas aquí, pues nadie tenemos a ciencia cierta el día que nos vamos a morir. Pero con la edad, cronológicamente y socialmente y científicamente se dice que una persona mayor pues está más propensa a morir que un joven. Pero si se fijan en las experiencias y basado en la realidad, pues no es así. Hay veces que los jóvenes se van más antes que los viejos, pero entra ese temor en la vejez a que ya me voy a morir y empieza a torturarse de una manera bastante fuerte, donde el tiempo, que dice, el tiempo es poco para intentar otro modelo de vida. Si quiere hacer cambios, si quiere ejercer algún ejercicio o quiere emprender alguna actividad, pues dice, no, es que ya no me va a alcanzar el tiempo. ¿Qué caso tiene que yo empiece a hacer eso o a generar amigos si es que los amigos empiezan a ir? Porque esa es otra etapa donde se da cuenta que muchos de sus amigos pues ya no están o su misma familia ya no está. Entonces el miedo a la muerte es una de las cosas que se presentan cuando entramos a esta etapa que es la vejez. También se pueden presentar enfermedades que pueden generar dependencias, como alguna invalidez, eh, no sé, alguna enfermedad degenerativa que incapacite a la persona y que necesite pues depender de otras personas para comer, para alimentarse, para bañarse, para cualquier cosa o hasta para comunicarse. Sí, comunicarse, ¿no? ¿Por qué? Porque hay alguna enfermedad que le impide tener esa fluidez que tenía años anteriores. Acontecimientos de la tercera edad, como por ejemplo,
Va a haber los trastornos médicos crónicos y debilitantes, de los que ya habíamos hablado. Puede aparecer un Alzheimer, Parkinson, demencia, entre otros. También la pérdida de amigos y seres queridos. Casi siempre y a veces de broma, algunos he escuchado que dicen, primero me invitaban a las piñatas, ¿no? Después a las fiestas de 15 años, después a las bodas y después me empiezan a invitar a los velorios. Y como que ellos mismos esa plática que pareciera chusca les da un bajón y les empieza a atemorizar y sobre todo a aceptar su realidad, ¿sí? Cuando entran en esta etapa. También otro acontecimiento que va a aparecer en la tercera edad es la incapacidad para participar en actividades que antes disfrutaba. A lo mejor si la persona era muy deportista o era muy amiguero o salía, le gustaba ir a pescar, a trabajar fuera, manejar por largos periodos en alguna carretera, pues ya no lo va a hacer de la misma manera. Lógico, esto puede generar cierta frustración y enojo en ellos y pues esta incapacidad les empieza a complicar su existencia en esta etapa de la vida. También puede sentirse una pérdida de control en su vida debido a algunos problemas como de vista, pérdida de audición y otros cambios físicos o el nulo control de esfínteres. Es bien impactante para algunas personas empezar a poder empezar a perder este tipo de de situaciones como el perder la vista, el oído, el cambio físico, dolores articulares y sobre todo el control de esfínteres, el que tenga que depender de un pañal. A veces son renuentes y la necesidad a veces de pues que no moje la cama o poner algún tendido diferente cada día, pues es cansada para las personas que conviven con ellos. Y cuando se les llega a sugerir el que se pongan algún pañal o que empiecen a usar un bastón o alguna andadera, para ellos puede ser muy ofensivo. Más cuando, les repito, están en negación, sobre todo, y en la no aceptación de la nueva condición y la nueva etapa en la que están viviendo. Así también pueden aparecer presiones externas, como por ejemplo, pocos recursos financieros y o familiares, donde la familia se empieza a alejar, cada uno pues tiene su vida y o si a lo mejor no fue una persona que trabajó para alguna compañía o alguna institución donde tenga alguna pensión y no tenga un ingreso económico que de perdida pueda solventar sus gastos básicos, pues va a generar demasiado estrés en las personas. ¿Por qué? Porque forzosamente va a tener que extender la mano o va a pedir la ayuda de sus familiares. Y muchas veces muchos de sus familiares no quieren hacerlo. Se sienten ofendidos, se sienten molestos o sienten que son una carga y se lo demuestran con palabras o actitudes o comportamientos. Lo que conlleva pues a tener cierta tristeza y empieza un poco la depresión. Todos estos factores pueden resultar una carga muy pesada para el bienestar emocional de una persona que está envejeciendo. Y bueno, Beck interpreta el suicidio desde el marco de la depresión, la cual dice que se produce cuando el sujeto sufre distorsiones del pensamiento, de la información, cuando él cambia estos patrones de pensamiento y casi siempre los lleva a un pensamiento de la información catastróficos. Me voy a morir, ya no sirvo para nada, nadie me quiere, de autodevaluación, ¿sí? Y ahí es donde empieza, les decía, sentimientos de soledad, de validez y sobre todo de tristeza, lo que conlleva a empezar a vivir cierta depresión y muchas veces a pensar en el suicidio. Yo tuve una paciente, recuerdo que llegó a una institución donde yo trabajaba y que afortunadamente, no sé por qué razones y agradezco esa oportunidad que tuve de trabajar ahí, me referían a muchas personas de edad mayor, muchas, tuve varias personas de edad mayor por algunas pérdidas que hayan tenido, por situaciones
de algún diagnóstico que hayan tenido, porque trabajábamos los duelos. Y una de las personas que recuerdo, que de las primeras personas que yo vi de edad adulta, porque casi siempre veía puras personas jóvenes, empecé a trabajar y me aprendí mucho de ella, porque al entrar a esta etapa de la vida, pues se ve diferente, ¿no? El panorama y los sentimientos y la percepción que se tiene de la propia vida. Ella era una mujer donde fue mamá soltera, se dedicó siempre a sus hijos y con el paso de tiempo, pues sus hijos se fueron, ¿no? Uno de sus hijos era trailero, andaba por todo el mundo y ella llegó porque su hijo había fallecido en un accidente. Y pues sí, traía el duelo, ¿no? De su hijo por el fallecimiento de él, pero tras el acompañamiento terapéutico que tuvimos, también entró y reconoció que parte de su depresión era su propia vejez, el no sentirse útil, el no sentirse vista. Su hija vivía en Estados Unidos, su hijo, el único que la veía, pues ya había fallecido, y el sentirse sola en su casa y que poco a poco ella veía que sus capacidades iban disminuyendo, como el poder caminar, el poder escuchar, el ya no ver, el empezar a querer cocinar y no poderlo hacer por ella misma, lo que hacía que tenía que depender de alguien más. Entonces, como ella siempre solucionó sus problemas como madre soltera, le costaba mucho pedir ayuda, decirle a la hija, ¿sabes qué? Pues ya no puedo, se hacía la foto, todo está bien, mamá, sí, todo bien, pero su salud física iba deteriorando. Recuerdo haberla visto apenas caminando con una andadera cuando llegó la primera vez y conforme fueron pasando los días y empezamos a trabajar y ella descubrió que sí, la depresión que traía por el fallecimiento de su hijo era bastante fuerte. Ella desde antes traía una depresión aguda sobre su etapa en la vejez. Cuando ella empezó a envejecer, se empezó a sentir inútil. Y esa invalidez que ella misma se daba, lógico, no le ayudaba para poderse recuperar de esta experiencia que tuvo sobre el accidente de su hijo, que lo complicaba un poquito más. Empezamos a trabajar y empezamos a encontrarle un sentido nuevo a su vida, donde tenía que buscar alguna actividad. Poco a poco fue lento, pero el progreso fue bastante porque recuerdo que ya casi cuando la di de alta, pues ya había dejado la andadera, ya tiene una ilusión por quien vivir, ya había recobrado de cierta manera la felicidad, aunque haya perdido a su hijo, pero la posibilidad de tener las ganas de querer ir a visitar a su hija, ya habías tramitado su visa, creo que se la habían entregado o se le iban a entregar en esos días, y llegó a hablarme de Estados Unidos, recuerdo, y me dice, doctora, pues lo que nunca imaginé en mi vida, disfrutar a mis nietos. Yo que me sentía abatida, que me sentía que no valía la pena, mis nietos me han recibido como una reina, se lo agradezco, no, a mí no me tiene que agradecer, agradezcaselo usted la oportunidad de volver a creer en usted, que usted vale mucho como persona y que muchas veces nosotros consciente e inconscientemente al ver a una persona de edad adulta pensamos que no valen por sus achaques, por sus discursos, menospreciamos, ¿no? Lo que ellos puedan estar sintiendo. Entonces, así como ella, pues vi otras tantas, pero ella sí logré verla salir de esa depresión y que les digo, aceptó que su depresión venía desde antes, cuando ella empezó a sentirse vieja y que no valía, que no se quería, no se aceptaba y fue complicando pues su propio bienestar emocional. Y que también, y por eso venía lo del suicidio, intentó varias veces suicidarse. Ella decía, no es como que me quiero suicidar, pero a veces cuando estoy en la orilla de la banqueta, y digo, ¿a cuánto vendrá este carro? ¿Me aventaré o no me aventaré? O sea, me voy a aventar. Estaba tan frustrada y enojada con su propia existencia que cuando veía el carro decía, me voy a aventar, ya dependiendo el enojo que traía, ¿no? Pero había algo que la paraba. O sea, pero muchas ideas suicidas tuvo como esa, como el poner a un lado una botella de cloro, de alguna sustancia tóxica y hacer como si se hubiera equivocado ella porque como que ya no veía,
servirse erróneamente, ¿no? Al lugar de agua, eso, cositas que descubrió ella que lo estaba haciendo para, pues, autolastimarse. Se caía, se raspaba, se golpeaba adrede. Entonces, es donde habla que se está haciendo daño y que, pues, como no tenía nadie, a nadie se lo platicaba y conforme fue yendo a consultas, me recuerdo que dijo, entonces, sí pensé en el suicidio porque hice esto. Entonces, lo que conlleva a su sentirse insatisfechos y perder la esperanza de volver a vivir, ¿no? Los lleva a pensar en el suicidio. Muchos suicidios, o muchos de estos suicidios son la consecuencia directa de una depresión que no ha sido diagnosticada o tratada a tiempo. Hasta en un 10% de los mayores, de los adultos mayores tienen depresión leve y hasta un 25% de ellos tienen una depresión grave. Esto significa que 1 de cada 4 personas mayores está sufriendo actualmente alguna depresión que seguramente no ha sido diagnosticada y puede ser alarmante. ¿No les parece así? Entonces eso nos va a ayudar este tema. ¿Por qué? Porque si tenemos a alguien de una edad avanzada dentro de nuestro entorno familiar, puede entender sus conductas y su modo de vivir y yo, para prepararme yo también, que si llego a esta etapa de mi vida, tengo que ir poco a poco aceptando que va a haber cambios y no desesperarse, ¿no? Buscar ayuda y reconocer que si en algún momento tengo ideas suicidas o tristezas profundas, buscar ayuda profesional o de cierta manera familiar. La que sigue es, ¿sabías que el suicidio es la primera causa de muerte no accidental en las personas mayores? Y que un 40% de los suicidios consumados se producen en personas mayores. Muchas veces sí hemos escuchado, y algunas veces sí son accidentes, que se llegan a caer y se que rompen la cadera y dicen, ya, se rompió la cadera y ya va para abajo, ¿no? Es una de las clásicas, esas que escuchas. O que se rompió una pierna. Pero a veces, muchas de las veces no son accidentes como tales, fortuitos, ¿no? Que se resbaló. A veces ellos en su misma desesperación o en su misma desesperanza o angustia o tristeza propician estos accidentes. Otras pacientes me lo hicieron saber, como esta señora que les platiqué, y otras tantas donde ellas propician pues ese tipo de lesiones. ¿Para qué? Para quedarse postrada en una cama y ya, después de quedar en la cama, saben que ya es inminente, ¿no? ¿Por qué? Porque estando en la cama, les tienen que dar medicamento y muchos se resisten a tomar medicamento. Es una manera de autosuicida, así decir, no quiero ya vivir. Y ellos dicen, ya no me den nada, ya no me hagan nada, ya no quiero vivir. O dejan de comer. Y ahí está la familiar dándole su suero, su alimentación, y etc. Y sí, lo aceptan, pero no les alimenta porque ellas propician diarreas, incontinencias o vómitos de lo mismo para que no sea aprovechado. Entonces es un suicidio el que ellas mismos se provocan. Y que son bastantes, si se ven las cifras, son bastantes alarmantes. Y bueno, en las virtudes básicas que aparecen en las etapas de la vida, pues en la primera etapa en la primera etapa que sería de 0 a 2, empieza la confianza y la desconfianza, ¿no? Y virtud básica sería la esperanza, ¿no? De ir creciendo y todo el mundo quiere ser grande y etc. La esperanza de crecer y vivir y hacer cosas. Ya después empieza la voluntad de los 2 a los 4 años. De los 4 a los 6, lógico, está la iniciativa y la culpa, donde pues hay un propósito, ¿no? De superación y de aprendizaje. De los 6 a los 12 años, pues empieza un poquito más complicada y laboriosa la situación de la vida y pueden aparecer sentimientos de inferioridad, donde tenemos que desarrollar esta virtud básica que es la capacidad, ¿sí? De los retos que nos ponen,
de aprender a leer, de aprender a sumar, a restar, etc., etc. Después, en la adolescencia, pues aparece la identidad contra la disfunción y empezar a hacer, empieza la virtud básica que sería la fidelidad. Y la fidelidad habla de saber quién soy yo y qué es lo que quiero y ser fiel a lo que necesito. La juventud, pues la intimidad y el aislamiento, donde aparecen pues los principios de amor o enamoramiento, ¿no? De algún otro, en este caso de parejas. La adultez, pues está la generatividad y el estancamiento, donde pues empezamos a cuidarnos un poquito económicamente, de salud también, hay cuidados de proveer, de tener, de ser previsores para poder tener una fluidez en nuestra vida. Y cuando entramos en una etapa de madurez, donde supuestamente está la integridad y aparece la desesperación, deberíamos de desarrollar la virtud básica que es la sabiduría, ¿sí? Entonces, esta es una gráfica donde se pueden ver las virtudes básicas que tendríamos que trabajar para, pues, tener una vida plena, ¿no? Y sobre todo, disfrutarla en cada uno de nosotros. En las etapas del desarrollo psicosocial, según Erickson, pues son estas: infante, niño, preescolar, estudiante, adolescente joven, adolescente de mediana edad, y es lo que platicamos ahorita. Son como escalones que vamos a ir cada uno superando y vamos a ir de cierta manera, aumenta la complejidad cada uno, pero que nos lleva a lo que llegamos a, tenemos la fortuna de llegar a una edad avanzada, de disfrutar nuestra vejez de una manera diferente a como muchas veces se pinta, ¿no? No, es que ya los viejos no sirven para nada, no sirven, no son un estorbo, ciertos tabús, y que poco se habla de las necesidades que se tienen en esta etapa. La que sigue, por favor. Bueno, la teoría de Erickson es la integridad del yo frente a la desesperación. Los adultos mayores necesitan contemplar su vida anterior y sentirse una sensación de sentirse plenos, satisfechos con lo que hayan vivido. Esa es la teoría en la que él habla, donde al llegar a ser adultos mayores necesitas contemplar tu vida y sentirse satisfechos. Muchas veces se cometen errores, dejamos de hacer cosas, pero bueno, es un aprendizaje que nos lleva a tener una sensación de plenitud. Debería de ser así. Y el éxito en esta etapa conduce a sentimientos de sabiduría, mientras que los resultados de fracaso podrían producir pensar en amargura y desesperación. Cuando las personas sienten que han fracasado con su vida, que no se han sentido plenos, que piensan en lo negativo que hicieron y no verlo como un aprendizaje de la propia vida, pues empiezan a amargar, ¿no? Y quieren hacer cosas que a lo mejor dejaron de hacer, y entre esa desesperación de querer hacer cosas que pues ya a lo mejor ya no es tu tiempo, es un tiempo donde tienes que trabajar pues la tranquilidad, la confianza y sobre todo ser sabio en cómo debes de disfrutar la última etapa de la vida. La que sigue, por favor. Causas de las depresiones en adultos mayores. Estas depresiones tan comunes en mayores pueden tener varias causas. Una de ellas, pues, pueden ser los efectos psicológicos provenientes de los sentimientos de soledad o de la inactividad. Cuando las personas se sienten inactivas y se sienten solas, lógicos, les puede producir esta depresión. Las personas mayores a veces carecen de proyectos vitales y pueden sumirse en el aburrimiento durante largos periodos de tiempo. Como ya muchos de mis hijos se fueron a trabajar, estudiar fuera, se queda sola y más si quedó viudo o aunque esté acompañado, pues hay muchos momentos de soledad. Y si no hay algún proyecto vital donde a lo mejor
pues pueda viajar, pueda visitar amigos o familiares, se vuelve bastante monótono y aburrido, lo que lo lleva a aburrirse en su día a día y le genera, pues como les dije, depresión, tristeza y depresión. Otra de las causas es el padecimiento de enfermedades vinculadas al envejecimiento, como ya vimos, como la demencia y las enfermedades cardiovasculares. Padecer este tipo de patologías sin tener el apoyo psicológico necesario puede llevar sin duda alguna a la depresión, y estas depresiones muchas veces pueden estar vinculadas a desarrollar un Alzheimer. Son muchas las personas que relacionan la vejez con la tristeza. Es por eso que les da miedo envejecer, porque muchas personas que están en esa etapa, pues se sienten. ¿Y cuál es su postura? Casi siempre enconchados, agachados. Y llega alguien, ¿cómo estás, mijo? Hasta la voz cambia, el tono de voz cambia, ¿no? Muchas personas. Entonces, cuando estas personas llegan a ver esta situación, pues les dan miedo de llegar a esta etapa y no quieren envejecer. Como si el estar triste constantemente fuera la naturaleza de las personas mayores. Yo conozco a muchas personas en esta edad y en esta etapa de su vida que son tan alegres y tan felices, disfrutan plenamente su día a día. Ellos no planean para mañana, un año, no. Ellos viven el día y agradecen el día que tienen, más si son independientes, más si se valen por sí mismos, comen lo que quieren, ya, pues si, ay, es que de todas maneras me voy a morir, sí, pero se dan el permiso de disfrutar, ¿sí? Porque como muchos me han dicho, yo no sé si mañana esté, entonces me doy la plenitud de disfrutar. Si me quiero ir con un hijo, me quiero ir con un compadre, me quiero ir al rancho, me quiero quedar en la casa, quiero ver una película, me voy para acá, me voy para allá. Se dan el permiso de hacer cosas que no hacen muchos. Y bueno, los adultos mayores mismos tienden muchas veces a restar importancia a la tristeza porque la considera parte de circunstancial de la vejez. Muchas veces tienden a disfrazar, ¿no? Pero yo conozco a muchos que realmente son felices y aceptan esta etapa de su vida. Otro factor de alto riesgo de suicidio en la vejez es el maltrato al que muchos adultos mayores se encuentran sometidos. Es muy común que sean maltratados por sus hijos, casi siempre, por sus nueras, por sus nietos. Tú cállate, viejo, tú no sabes, eres un estorbo. Y empiezan a hacerlos sentir inútiles o menospreciar su validez y su calidad humana. Y las faltas de respeto son bastantes, ¿no? Tanto que para la persona que está en esta etapa, estar escuchando pleitos, gritos, pues es bastante frustrante, porque si ella quiere decir algo o este hombre quiere decir algo, tú cállate, tú no me dices nada. Y como no tiene la agilidad o la fuerza de poderse defender, pues tienden a ser maltratados. ¿Sí? Muchas veces hasta ignorarlos. El hecho de que los ignoren, yo siempre les he dicho, es una de las maneras más violentas que pueda tener las personas. ¿Sí? La ley del hielo es violentar a la otra persona porque lo hace sentir que no tiene valor. Entonces, muchos de los adultos mayores se cansan de vivir estas situaciones y es por eso que empiezan a pensar en, ¿qué hago aquí? Nadie me quiere, quiero hablar y me dicen que no valgo o que me calle. Una de las primeras investigaciones que yo hice dentro de la universidad, en la carrera que estudié de psicología, me interesó el tema de por qué a las personas o a los adultos mayores los dejaban en asilos, ¿sí? Y fue un detonante para que en una materia de investigación nos mandaran a un asilo. Bueno, a nosotros, ¿no? Cada uno agarró un tema y nosotros agarramos ese tema, ese grupo. Recuerdo haber llegado al asilo y encontrarme muchas sorpresas que la gran mayoría de los que estaban en un asilo eran varones. Más que mujeres, eran varones. Había muy pocas mujeres y aquellas mujeres que estaban habían sido tías, hermanas o personas o mujeres que no habían tenido hijos. Una o dos tenían hijos y que se habían ido a Estados Unidos,
Pero si ¿qué les diré? De 60, yo creo 5 eran mujeres, 2 habían tenido hijos, unos habían fallecido, otros habían en Estados Unidos, y por voluntad propia, ella quiso irse a ese lugar para convivir con gente de su edad, ¿sí? Porque ya no tenía más familia, los primos, y ella entendió que pues no quería ser una carga, porque así se le ve como una carga, el que los atienda. Otros pues no tuvieron hijas, estas mujeres, y otros, la gran mayoría eran hombres, donde la mayoría de los hombres pues ya después de haber vivido su vida loca o lo que quieran, pues la familia los rechazó, ya no los aceptó, les recriminó, sí, tú en tu juventud tuviste muchas mujeres, tuviste dinero, no nos diste a nosotros, los hijos y esto y a lo otro, a tu familia, y terminaron por desplazarlos, donde llegaron a este lugar. Entonces, ¿qué nos sorprendió? Que la gran mayoría no fueron abandonados, fueron que llegaron porque ellos se quedaron solos y se sintieron menospreciados por su familia. Lógico, pues ya iba un montón de hipótesis y de conclusiones que hicimos, pero la gran mayoría de ellos se notaban tristes, decaídos, no sentirse valorados, muy pocas personas sentían esa alegría de vivir y les decía esa incapacidad o ese cúmulo de enfermedades que a veces adquieren psicológicamente o físicamente, que los va deteriorando y que pues va acabando en un suplicio y sobre todo en la soledad. Entonces, este maltrato puede ser físico, psicológico, emocional, sexual o por negligencia en su cuidado. Si desconocías que un gran número de mayores viven maltratados, te sorprenderías. Conozco muchas personas que a veces da coraje cómo los tratan sus propios familiares, ¿no? Que quien debería de cuidarlos y agradecerles el hecho de estar vivos, pues les reprochan, ¿no? El que se enferme, hasta el que se enferme, ¿no? O pida ayuda. Detectar la depresión en adultos mayores nos sirve para prevenir el suicidio. ¿Cómo podemos detectar a la depresión en una persona mayor y poder evitar el suicidio? Pues las señales de la depresión en adultos mayores son muchas y aquí vamos a enumerar algunas de ellas. Primeramente va a ser el insomnio, la falta de apetito, la pérdida de peso, la falta de energía, los dolores de pecho y las malas digestiones. Entonces, son una de las señales que podríamos tener en cuenta para ver si alguno de nuestros adultos mayores o si yo llego a esta etapa, la estoy viviendo, pues buscar ayuda. Muchas veces algunos de estos síntomas se confunden con dolores físicos propios de la vejez y no se da importancia que se requieren, ¿no? Dicen son achaques de la vejez, pero la gran mayoría pueden ser visto desde o diagnosticado de una depresión. Es por ello que en el contacto constante con la persona mayor, la comunicación y el seguimiento continuo son imprescindibles para que podamos asegurar su equilibrio emocional y prevenir depresiones mayores. El tener un cuidador que se encargue en el acompañamiento de la persona mayor puede ser verdaderamente útil para detectar si la persona en esta etapa de su vida está viviendo o sufriendo algún cambio a nivel emocional. Ver si está más triste o apático. Si se irrita con facilidad, este sería un ejemplo. Además, el cariño, el apoyo de la familia y del cuidador son imprescindibles para que la persona no se sienta sola y tenga más vitalidad. Y bueno, hemos visto muchas escenas, conocemos muchos escenarios donde no siempre es todo dicha y felicidad en la vejez. Y es por eso que estos adultos mayores que llegan a vivir estas situaciones caóticas en su propia familia, los hace entrar en una depresión profunda y pensar en el suicidio. Los maltratos, el no ser valorado, no ser visto, no ser tomado en cuenta, el no sentirse o que les agradezcan de cierta manera todo lo que han hecho o pudieron haber hecho por la familia, pues lógico les resta valor como personas y daña su autoestima.
Es importantísimo que nosotros podamos detectar las depresiones de forma precoz y visitar al médico si vemos que la persona mayor se encuentra en decaída. Un tratamiento psicológico eficaz y, si es conveniente, el uso de depresivos, nos puede ayudar sin duda alguna a prevenir depresiones y a detener muchos suicidios en esta etapa. Hay una imagen que sigue donde se ponen pues varias etapas de la vida. La infancia, donde está la inocencia, sinceridad, obediencia, primeras relaciones sociales, apegamiento de los padres. La adolescencia, pues la rebeldía, pubertad, vivimos ambiciones, vivimos sueños, descubrimientos, empezamos a sentirnos incomprendidos, vamos a desarrollar el yo y la identidad personal. La juventud, pues va a estar la estabilidad e independencia, entusiasmo y vigor por vivir, la capacidad adaptativa de toma de decisiones, a empezar a ser pasionales algunos, y la consolidación profesional. En la madurez, pues la plenitud del desarrollo físico emocional, la realización personal, firmeza y seguridad. Muchas crisis pueden aparecer en esta, y el poder adaptarnos a la propia vida en la etapa adulta o madurez. Y en la vejez es aprender a tener sabiduría, a vivir a través de la experiencia. Va a aparecer el declive físico, puede aparecer la dependencia, puede haber necesidad de apoyo y hay que pedirlo y buscarlo. Hay que también vivir en los valores familiares y sobre todo trabajar la espiritualidad. ¿Preguntas hasta aquí? Me fui como hilo de media, como decía mi mamá, y no, no he preguntado, pero si hay preguntas o comentarios, nos los hacen saber. Y bueno, más que nada los animo a cada uno de ustedes a que compartan y hablen con sus familias y amigos sobre esta información que se dio aquí, para más que nada concienciar sobre el tema al mayor número de personas que sea posible. Es muy importante que todos luchemos por una vejez más digna y más feliz y que cuidemos a nuestros mayores tal y como se merecen. Las personas mayores, cómo fortalecer la solidaridad entre las generaciones, más que nada promover el tema de la vejez. Tenemos que empezar a hablar sobre esta etapa de la vida que esperemos todos llegar a ella y estar preparados para aceptarlo. Especialmente hay que hablarlo con los jóvenes, pedirles respeto sobre todo. Evitar la segregación generacional, valorar el papel de las personas mayores, capacitar a servidores públicos en materia de derechos humanos sobre las personas mayores, fomentar una cultura de envejecimiento y apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad para que puedan proporcionar los cuidados adecuados a las personas mayores. Entonces, estas son algunas formas de fortalecer y solidarizarnos entre generaciones con esta etapa, que les repito, ojalá tengamos la fortuna de vivirla, ¿sí? Entonces hay que dar respeto para que cuando nos toque a nosotros, ojalá podamos recibir el mismo. Y bueno, más que nada, tener una actitud positiva en la vejez, porque merece la pena disfrutar cada etapa de la vida. Hasta aquí es el tema del día de hoy. No sé si tengan alguna duda o comentario al respecto que pueda enriquecer el mismo. Pienso yo, ya es que ahora se habla en la tercera edad y cosas así, pero para saber, creo yo que a partir de los 70 podrían disminuir las capacidades y va a depender mucho de las condiciones y de la vida que tenga cada persona, ¿no? Del organismo. Pero hay unas personas que desde antes se sienten viejos. Hay muchas personas que desde antes se sienten viejos, ¿no? Desde los 50, 55 ya están así como, ay, es que la edad y que esto. Y hay personas que tú puedes encontrar de 65, 70, muy vigorosos, muy felices, pero vamos a, por poner una edad así, más o menos, yo creo que las capacidades van disminuyendo después de los 70, 75, 70, van en declive.
Sí, todavía nos falta. Por eso hay que prepararnos y sobre todo informarnos. Y si es que tenemos a alguien cerca de casa con esta edad, bueno, considerarlo y ser solidarios. No estarlos haciendo sentir mal porque lo único que hace es que los deprime, los pone triste y a veces pues, pudiera ser chantaje, ¿no? Pero pues es también necesidad de atención, lo que muchas veces están pidiendo, pero no saben cómo. ¿Sí? Tengo una tía, hermana de mi mamá. Ella tiene aproximadamente 70 años Ujú, y le falta una pierna y no ve. ujú, No mira, perdió la vista. Entonces tuvo 3 hijas, pero ninguna hija la quiere cuidar, solamente la mayor. ujú. Pero la mayor pues tiene su esposo, tiene sus 2 niños chicos y hace poco que la fuimos a visitar, pues la miramos y ella pues es que aquí estoy estorbando, es que no me pelan, es que no me hacen caso, es que comenzó ella a desahogarse, pues que ya sabíamos que se iba a desahogar. Ujú. Entonces, pues, ¿qué recomendación darle? Pues, porque, pues, parte de lo que yo he vivido o conocido, igualmente que viví con mis padres, pues le digo yo, tía, pues es que la Cari tiene que vivir su vida, o sea, no estés pensando simplemente en que ella va a estar al pendiente de ti, o sea, Ujú, ella tiene su esposo, tiene sus hijos y ella apenas está en crecimiento, en el desarrollo de su matrimonio. Entonces le digo, tú lo que podrías hacer, pues no sé, ¿no? De hecho, me dio risa porque le digo, mira, tienes hasta un iPhone, le digo yo, y yo traigo un celularcillo sin chiste. Y me dice, pues hija, dice, pero pues no veo. Y nadie me puede poner música, dice, porque los niños no me hacen caso para poner música. Entonces le sugerí yo, hay un centro diurno para adultos. sí. Le digo, dile a la Cari que te lleve, le digo yo, que haga el esfuerzo por estarte llevando todos los días a ese centro diurno. Creo que es de 8 a 5, de 8 a 6, le digo, para que te entretengas, porque así te vas a acabar más rápido. Sí, de hecho hay Así que, te vas a acabar más rápido y no creo que valga la pena que estés encerrada y estés pensando en que ya mañana, pues nada más vas a estar esperando, porque tú lo único que estás esperando a lo que yo veo es a morirte ya, le digo, a ujú, que el día de mañana no despiertes. sí. Dice, es que no, es que nadie me hace caso, nadie me pela, dice, las muchachas se pelean mucho por cuidarme, dice, ya las tres no se hablan, dice, la única que me quiere hacer caso es Cari, dice, pero mira cómo estoy. Ujú, Y le dice mi hermana, pues yo te miro bien. Pues, ¿cómo me vas a ver bien? Dice, pues si me falta una pierna y no veo, hija, dice, y es que no ve, ujú, literal no ve, ujú. no ve. Entonces dije yo, pues que cuando la escuchaba decía, ¿qué le aconsejo? Pues porque, pues igual me podía poner yo en su lugar y decir, pues, ¿qué hago? Ujú. Porque ella tiene mucha inseguridad porque no mira, pues. Sí, claro. Y sería muy viable, por ejemplo, que buscaran un grupo de apoyo, por ejemplo, ese tipo de lugares o estancias diurnas que hay bastantes, que son de que puedes entrar en la mañana y salir en la tarde, en lo que los hijos trabajan, y puedes convivir con otras personas, pues, y despejarse un poquito, porque el que dejarse encerrada, lógico, les va a generar esos sentimientos de soledad, de tristeza, de que no sirvo para nada, de que nadie me hace caso, nadie me quiere, y se autodevalúan, pues, ellas mismas, o sea, está bien que hay personas que no ven, pero no porque no vean, no dice que son felices, al contrario, aprenden a vivir con esas discapacidad, por ejemplo, no tener una pierna o algo, pero empiezan a disfrutar su presente, porque pues también, como dices tú, a lo mejor no tienen un mañana, pero que se buscara la manera en que pudiera a salirse de esa situación que sí puede ser caótica y la puede llevar a una depresión. Sí. Ujú. Para la manzana, dice, y me desespero mucho. Sí, sí, por eso te... Quisiera que me sacara la manzana. Sí, Si yo me acuerdo que tu mamá dice que usted la tenía como reina, tu mamá. Sí, sí, pero pues, sí, estaría formidable que hubiera un cuidador primario, pues, pero si no lo hay, es bien difícil que por eso es que las personas en esta etapa empiecen en quererse morir, porque se sienten un estorbo. Sí,
Ujú. Y muchas familias después de que fallecen ese tipo de personas que están embotelladas, hasta descansan. Ay, es que ya mi mamá, ya descansé porque mi mamá descansó, ¿no? Pero no hizo nada tampoco para ayudarle. Y yo siempre digo que la vida es un boomerang, ¿no? Lo que tú das se te va a regresar. Entonces, hay que dar la mejor atención que podamos a las personas mayores y sacarlas de ese tipo de situaciones porque sí es bastante triste y doloroso. Ujú. ¿Alguien más? ¿Usted? Yo quería comentar algo al comentario que hizo Alicia. Digo, como cuidador está difícil que puedas conseguir quien la atienda si no quiere, ¿no? Pero una recomendación, ahorita que mencionaste el iPhone, cómprele una Alexa Ah, y sí, se divierten como sí, no tienes una idea. es cierto. Te lo digo por experiencia porque a mi suegra le regalamos una Alexa y, hombre, Ujú. estaba fascinada con el aparatito, No, con la pura voz, con la sí, pura voz. sí, ponme las Sí. canciones de su Ponme la niñez. canción de Javier Solís y ese. Sí, claro. Sí, una Alexa es lo que está en internet, pero te lo va a responder, pues. Entonces, Hasta puede, creo yo que es una muy buena opción para que se entretenga la señora. sí, fíjate que sí. Hasta puede pedirle las noticias de hoy. Oye, ¿qué pasó hoy en tal noticia? Sí, o el Una clima, canción, sí, está triste y una canciones. canción. Hasta chistes puedes pedir a la Alexa. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Bueno, pues agradezco sus comentarios y el haber enriquecido el tema y pues muy buena tarde. Muy bien. Pues muchas gracias, doctora, por el desarrollo del tema el día de hoy. Y pues con esto vamos a dar por concluida esta reunión. Yo pido disculpas por los errores cometidos, ya que los aciertos son obra de un poder superior. La vamos a terminar pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Muchas gracias por su asistencia y muy buenas noches.